Hola amigos y amigas, esperando que todos hayan disfrutado una feliz noche de Navidad, debo informarles de lo que está sucediendo en el mundo. El tsunami que golpeó este sábado el estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra en Indonesia se llevó consigo a 429 personas hasta el momento. Este tsunami fue provocado por un colapso parcial del volcán Anak Krakatoa, según confirmaron este lunes funcionarios locales y científicos. Dikorita Karwanati, jefa de la agencia meteorológica, indicó que toda una sección del suroeste de la montaña, unas 64 hectáreas, se derrumbaron y se precipitaron en el mar, generando las olas que devastaron la costa cercana, a la que llegaron en solo 24 minutos y sin previo aviso. Cuando esta tierra cae en el océano, empuja la superficie del mar y causa el desplazamiento vertical que causa este tsunami. Las olas de este fenómeno llegaron hasta el Perú sin mayores daños. Algo parecido sucedió en Cuba, país al que llegaron grandes olas abnegando las calles de la ciudad de Varadero por varias horas antes del tsunami. Pero debo agregar que el volcán Etna en Italia también muestra un aumento de actividad sorprendente, lo que tiene a más de 1 millón de personas que viven bajo sus faldas asustados. Y esta misma mañana hizo la erupción más grande en un siglo. Recordemos que este volcán es el más activo de toda Europa y la historia nos informa que terminó con la vida de cientos de miles en el pasado. Tengo que informarles que el clima se ha ensañado con Australia, país que ha tenido un incremento en tormentas e inundaciones inexplicable. Por alguna razón, los países más desérticos son los que han visto una mayor caudal de lluvia este año y que los huracanes y ciclones continúan azotando alrededor del mundo aún en este mes de diciembre. Mientras, debo informarles que el mundo se sigue preparando para la entrada en función del nuevo pacto migratorio global y que se están preparando a millones de personas alrededor del mundo para y por este hecho. Y Estados Unidos en los últimos 2 días ha liberado a más de 400 emigrantes detenidos en El Paso, Texas, y fueron trasladados a una estación de autobús para que pudieran trasladarse hasta donde tuvieran familiares. Debo agregar que como el Pacto Global Migratorio fue aprobado por la mayoría de los países miembros de la ONU, todos los países que pertenecen a esta organización tendrán que obedecer las órdenes provistas por los coordinadores de este movimiento. Esto fue dicho por la canciller alemana Angela Merkel, una de las mayores personalidades en este proceso. O sea, firmes o no, eres parte de la ONU y tienes que acatar sus resoluciones. Amigos, deseando que todos estos cambios nos hagan mejor personas, les pido que se preparen. En todas partes del mundo tenemos indicativos que nos muestran que el 2019 será un año muy difícil para la humanidad. Por esta razón, he creado un canal nuevo que les mostrará los esfuerzos mundiales por realocar millones de personas que no sobrevivirían de no ser trasladados. Yo, personalmente, sé que tenemos la tecnología para ayudar a estas personas en sus tierras natales, pero al parecer, los magnates que nos dirigen tienen planes personales con los recursos de estas naciones que no se encuentran en conflictos bélicos. Así que haga bien, no mire a quién, porque la naturaleza no mira al país que toca y el próximo puede ser el de cualquiera de nosotros. La nueva tendencia es, si no le gusta su país, muévase a otro y lleve consigo las malas costumbres que destruyeron los recursos naturales de sus países nativos. Una vez más, aprecio su atención, esperando que Dios nos libre de todos estos malos pronósticos. Será hasta el próximo reportaje. Muchísimas gracias una vez más por su atención.